Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos, gracias por acompañarnos. Recibimos esta noche al doctor Marco Fernández, investigador senior, especializado en temas educativos y de anticorrupción, además de ser profesor en el TEC de Monterrey, en la Escuela de Gobierno. Querido Marco, bienvenido, gracias por este espacio y por la oportunidad de dialogar contigo. Muchísimas gracias, Leonardo, por la invitación. Buenas noches. Muchísimas gracias. Don Héctor Jiménez Landín, bienvenido, gracias. Gracias, Leonardo. Marco, bienvenido. Arranquemos con educación, si te parece bien, Marco. Vemos con preocupación una serie de señales del sistema educativo, poca transparencia y pocos informes, pocos reportes de la Secretaría de Educación Pública en torno al regreso a clases, a la extensión de la vacunación de docentes, a los protocolos instalados en las escuelas y a muchos otros temas, pero bueno, vamos tratando de desmenuzarlos poco a poco. Marco, por favor, ¿cuál es hoy el panorama y el balance de el sistema educativo post pandemia o diría en medio de la pandemia, porque esto no ha terminado, Marco? Sí, sin duda alguna, lamentablemente esto no ha terminado y a la luz de lo que se ha anunciado esta semana, incluso de una nueva variante que ya ha desatado las alertas en Europa, pues sí creo que es de preocuparse en términos de que esto no ha terminado y por supuesto cuál va a ser el impacto que la pandemia sigue teniendo en materia educativa. Estamos casi a 2 años de que comenzó esta situación y lamentablemente pues yo resumiría que estamos navegando a la deriva. Tenemos afectaciones por lo menos en 3 órdenes. Por un lado, una parte muy importante del impacto en los aprendizajes, en donde sabemos que durante el tiempo que han estado a la distancia los estudiantes no pudieron aprender lo mismo que es estar en el salón de clases. No todos tenían los recursos económicos para poder mantener una conexión de internet como estamos ahorita nosotros platicando. Y cuando, por ejemplo, en este desafío de tratar de alguna manera mantener contacto con los docentes, pues muchas familias pues usaban el celular, pero pues un mismo celular para varios hijos, problemas pues, del dinero que cuesta, los datos, etcétera, realmente pues no ha sido la forma más óptima el aprendizaje a la distancia. Y ahora que se ha empezado a hacer el regreso paulatino, pues seguimos observando una desigualdad de aprendizajes y lamentablemente, a pesar de que la autoridad prometió que al inicio del ciclo escolar se haría una evaluación diagnóstica entre el 30 de agosto y el 10 de septiembre para de ahí hacer la ruta de recuperación de aprendizajes, pues sabemos que cada maestro hizo lo mejor posible su evaluación, pero no hay una evaluación sistemática que nos permita dimensionar en todo el país por cada nivel educativo de qué tamaño son las afectaciones educativas. Peor aún, en el optimismo de la autoridad, supuestamente este pasado 23 de noviembre, terminó el periodo de recuperación de aprendizajes y pues cualquiera que haya sido docente sabe que pues en un periodo tan corto tratar de compensar las afectaciones de aprendizajes que traen muchos de los estudiantes y que además son diferenciadas porque no todos aprenden al mismo tiempo, pues es pues prácticamente imposible. Por otro lado, tenemos afectaciones en la parte anímica. Nosotros habíamos documentado hace algunos meses con una encuesta que hicimos entre papás y mamás con hijos en escuelas públicas del país, con el periódico Reforma. Ahí habíamos preguntado que cómo veían el ánimo de sus hijas, de sus hijos, y las mamás y papás nos habían dicho que 7 de cada 10
veían un impacto negativo durante estos meses de pandemia. Durante estos meses también hemos tenido la oportunidad de platicar con muchísimas maestras y maestros de distintos niveles educativos y lamentablemente de manera reiterada estos docentes nos refieren cómo ven a sus alumnas, a sus alumnos poco animados, varios de ellos enojados, con la complicación de tratar de ver cómo ayudarles. Muchos lamentablemente están con situación de duelo porque perdieron algún familiar por la pandemia y obviamente todo eso anímico impacta en la posibilidad de que realmente puedan aprender en estos momentos en la escuela. Luego tenemos otro problema. La tercera dimensión es la dimensión del abandono escolar. Por fin, a cuentagotas, la Secretaría de Educación Pública, la secretaria, esta semana estuvo en la Cámara de Diputados y ahí dijo que en nivel global 2.2% había sido el abandono escolar en el sistema educativo, siendo la parte de la educación media superior la más afectada. De acuerdo a sus propias cifras, 3.4% de los estudiantes abandonaron en este nivel educativo la escuela. Pero lo que no dice además es que esa caída que se tiene del abandono se combina con, lamentablemente, problemas también en la caída de la matrícula. Es decir, por un lado, hay chicos que en algún momento decidieron ya no tener contacto con sus maestros, los que se mantenían a la distancia o ya no regresar al aula, pero hay otro porcentaje de alumnos que cuando terminó el ciclo escolar anterior decidieron ya no regresar a este nuevo ciclo escolar que está en curso. Entonces tenemos este doble problema, caída en aula y aumento del abandono escolar. Todo esto es relevante porque es muy frustrante, Leonardo, que tenemos a estas alturas del partido pues la falta de información de cuál es la ruta educativa que pretende hacer este gobierno. Ahorita platicaremos del presupuesto que se aprobó, que en pocas palabras retrata que para el gobierno federal, con toda franqueza, no hay una crisis educativa derivada de la pandemia. Pero yo diría más porque tengo la impresión de que hubo reducciones en ese presupuesto, Marco, es decir, diría, para este gobierno no es una prioridad la educación, corrígeme. Pues con toda franqueza, al gobierno no le importa la educación. Una cosa es el discurso, otra cosa son los hechos. Trata de blindarse el gobierno diciendo, di más dinero a los proyectos educativos insignia, es decir, aumenté el dinero para las becas, aumenté el dinero para un programa que se llama La Escuela es Nuestra, que supuestamente está atendiendo el problema de la infraestructura educativa. Pero para quienes nos están viendo, uno diría, bueno, pero a ver, ¿cómo critican que hay más dinero para las becas de Benito Juárez? Eso intuitivamente suena que está bien. El problema es que como este gobierno no cree en utilizar la evidencia para tratar de hacer políticas que realmente ayuden a los menos favorecidos de la sociedad, ha ignorado, por un lado, por ejemplo, cómo el Coneval ha alertado que en el programa de las becas Benito Juárez no se da seguimiento si el alumno se inscribió y si continúa en clases, y entonces pues está dando dinero mal focalizado. Uno habla con docentes y observa cómo muchos de ellos reportan precisamente que los alumnos, hay un grupo de alumnos que solo se presenta al principio del ciclo escolar para decir que están inscritos en la escuela y ya dejan de tener contacto alguno y no hay, como había en los esquemas de becas en las previas gobiernos, mecanismos para monitorear que realmente los beneficiarios del programa puedan seguir estudiando. Pero además, cualquiera que sepa de educación entiende que el problema del abandono escolar no solo es un problema económico. Claro que la parte económica importa, pero se ha demostrado, ahí están las cifras, que incluso, por ejemplo, en este gobierno,
antes de la pandemia ya venía aumentando el presupuesto para las becas Benito Juárez, pero al mismo tiempo se les venía cayendo la matrícula de la media superior. ¿Por qué? Porque los chicos dejan de estudiar no solo por necesidad económica, sino porque si no están acompañados, por ejemplo, si no están aprendiendo y no hay un acompañamiento docente, tutorías focalizadas que traten de empezar a corregir esta parte que no entienden y que no están aprendiendo y que los frustra a muchos jóvenes, niñas, niños y dicen a la fregada, abandono porque no está aprendiendo. Si no haces esta otra parte, digamos, complementaria, como un combo de política educativa, por más becas que des, no jala. Entonces, tú tienes ese problema. Obviamente la dimensión emocional ahora además importa mucho y está teniendo un impacto en la parte del abandono escolar. Y nuevamente, tú volteas a ver la distribución del presupuesto y no hay recurso alguno para poder atender la parte emocional. La secretaria decía, no, en sus comparecencias en el Senado y en la Cámara de Diputados, es que hemos puesto a servicio de la comunidad educativa Educatel. Solo que convenientemente, pues nosotros sí ponemos atención a las políticas de la SEP. Fuimos a preguntarle a las mamás y a los papás en esta misma encuesta que referí si conocían de este servicio de Educatel en donde supuestamente se da apoyo psicológico si se necesita apoyo emocional. 77% de las mamás y papás con hijos en escuelas públicas nos dijeron que desconocen Educatel. Entonces, más allá de decir que tenemos Educatel, no hay recursos, por ejemplo, para realmente ayudarle a que los docentes reciban la capacitación que se requiere, entre otras cosas, para saber cómo contener emocionalmente en estos momentos a los estudiantes y justo tratar de evitar a toda costa que abandonen la escuela o, en el caso de los que ya sabemos que abandonaron, cuáles son las políticas que las autoridades educativas están haciendo para ir a tratar de rescatar a esas niñas, niños que lamentablemente abandonaron la escuela y que, como bien sabes tú, Leonardo, Héctor, lamentablemente trayectorias educativas truncas van a significar futuros sombríos para estas niñas, niños y jóvenes que abandonan. ¿Por qué? Para quienes nos están viendo, ahí están las estadísticas del INEGI. Cuando uno observa el tipo de trabajo que puede uno tener cuando solo estudia la prepa o la prepa incompleta o la secundaria, pues es mucho más precario, no con buenas condiciones, muchas veces en la informalidad. Y esos jóvenes que dejan trunca a la escuela, eventualmente van a ser adultos y tendrán sus propias hijas, sus hijos. Y si no tienen un buen trabajo, la posibilidad de que a sus futuras hijas, hijos, les den una buena oportunidad, pues se reduce de manera dramática. Y entonces, ¿qué pasa como resultado para toda la sociedad? Que hay un círculo perverso de desigualdad y de pobreza que se va a seguir perpetuando en el tiempo. Este círculo perverso, este ciclo vicioso al que te refieres, lo han definido muchos economistas, colegas tuyos, como una fábrica de pobres. Es decir, en la medida en que no se invierta de forma contundente para elevar los niveles educativos, para elevar los niveles de aspiración y superación profesional, esto se reproduce generacionalmente, como acabas de explicar. Y agrego una cosa más antes de escuchar a Héctor, por supuesto. El factor económico no es la causa principal de deserción escolar, está probado en muchas investigaciones a lo largo de las últimas 2 décadas, es uno de los factores de una multiplicidad, pero hoy abandonan la escuela. Fíjense, les dan una beca para resolver aparentemente las necesidades básicas y primarias y de todos modos se van de la escuela, como acabas de decir, Marco. ¿Y por qué se van? Se van porque no les sirve, porque la escuela no responde a las necesidades de los alumnos en el siglo XXI. No les dan ningún elemento que les pueda permitir salir a la vida, a encontrar empleos productivos, resolver problemas. Héctor Jiménez, adelante. Gracias, Leonardo. Creo que todavía no hemos visto el saldo final de lo que nos ha dejado esta epidemia en materia educativa. Y en este mismo tono del rezago que hemos podido identificar hasta ahora, Marco, Leonardo, vale la pena destacar lo que recientemente también dio a conocer la organización.
en cuanto a los estudiantes indígenas o en condición de discapacidad, se ha dado a conocer que 7 de cada 10 alumnos en comunidades indígenas no pudieron comprender un texto de cuarto grado, mientras que 7 de cada 10 niños con alguna discapacidad no pudieron resolver una resta o no pudieron siquiera tener la posibilidad de estar conectados a una clase o pudieron recibir las señales de las clases. La pregunta es, ¿cuántos años tardaremos en recuperar este tiempo perdido? Esa sería la primera pregunta. En algún momento lo hemos platicado, Marco, si es que tienes actualizado alguna información al respecto, con base a otras experiencias de otros países, ojalá nos los puedas compartir. Y dos, el magisterio, ¿qué dice a todo esto? Tomando en cuenta también en este proceso de epidémico, en un proceso de vacunación donde a ellos les toca una vacuna de una sola dosis que a estas alturas del año pues ya debiera de tener un refuerzo. ¿Qué pasa en este rubro también? Mira, yo creo que aquí son dos cosas. O sea, por un lado, sabemos que antes de la pandemia, el sistema educativo tenía un problema serio de desigualdad de oportunidades educativas y un problema muy serio justo de aprendizajes, de la calidad de lo que aprenden los chicos si no comprendían lo que leen en un número mayoritario, o dificultades para poder utilizar las herramientas matemáticas para la resolución de problemas. Llega la pandemia y esas desigualdades y esas carencias lamentablemente se incrementan de manera sustantiva y aún son peores en comunidades menos favorecidas como son las comunidades indígenas. Puede uno entender que en marzo del año pasado, cuando empieza todo esto, pues al sistema educativo, lo hemos platicado en estas cámaras, lo agarraron con los dedos en la puerta. Pero a casi 2 años de iniciado esta emergencia, esa excusa o esa explicación de, no, es que todas las carencias que nos heredaron, no, es que no estábamos preparados, ya no es aceptable. Ya ahora sí, los gobiernos tienen que asumir su responsabilidad, cosa que no han hecho. Incluso hay una parte irónica en toda esta situación, en donde la reforma educativa que había sido aprobada unos meses antes del inicio de la pandemia, es una reforma educativa que centraliza muchos de los aspectos básicos de, por ejemplo, definir precisamente los denominados aprendizajes fundamentales en los planes de estudios en manos de la autoridad federal. Pero llegó la pandemia y la autoridad federal lo que hizo fue mejor tratar de echarle de regreso la bola a los estados. Y algunos estados sí trataron de asumir su responsabilidad educativa, medio la asumieron, y otros pues también se lavaron las manos y el desastre ha sido mayor y sobre todo todavía peor en comunidades con alto nivel de presencia indígena. Estoy pensando, por ejemplo, en la Sierra Tarahumara, la Sierra de Guerrero, las comunidades en Chiapas, la parte oaxaqueña, etcétera, en donde lamentablemente ni las autoridades estatales ni la autoridad federal estableció programas o estrategias para tratar de ver si allá en esas comunidades no llegaba la televisión a la distancia, que fue la opción que se trató de implementar para mantener cierto aprendizaje, el denominado aprende en casa. Si había comunidades a donde no llegaba la televisión, mucho menos obviamente el internet, de qué manera poder establecer contacto entre los docentes y estas comunidades, y menos hubo planeación para entender que el nivel de la pandemia no se estaba expandiendo en la misma magnitud y en la misma velocidad por todas las comunidades, y que pudieron haber aprovechado en aquellos lugares donde había menores contagios y que tenían precisamente más carencias educativas para hacer estrategias localizadas, de ahí sí a lo mejor con grupos escalonados, más chiquitos, y en lugares lo más ventilado posible, haber mantenido clases con cierta presencialidad para tratar de que no fuera tan fuerte el tsunami educativo en esas comunidades. Pero nada de eso se hizo. Y todo esto retrata, desde mi punto de vista, la parte, digamos,
pues de negligencia, pues hay que decirlo como es, de negligencia y omisión de las autoridades o de muchas de las autoridades, tanto federales como en la parte de los estados. Luego viene el sector del magisterio. Y el magisterio, pues obviamente primero es muy diverso, muy plural y varía de acuerdo no solamente a los niveles educativos, sino también obviamente a el tipo de comunidades donde se encuentran sus escuelas y atienden a sus alumnas, a sus alumnos. Hay esta parte, sí, es cierto, el gobierno puso al principio como de los primeros grupos prioritarios a la vacunación, fueron a los docentes, se les da la vacuna CanSino. Y esta vacuna de una sola dosis, pues se ha estado, por un lado, exigiendo que para dar mayor certidumbre a quienes recibieron la vacuna CanSino, que se pudiera informar que de la fase 3, denominada fase 3 de esta vacuna para ver con mayor claridad su eficacia. Pero además, otros países que han aplicado la vacuna CanSino, como bien refiere Héctor, ya están aplicando vacunas complementarias de refuerzo, dado que al ser una sola dosis, se calcula que dentro de los primeros 6 meses empieza a bajar la eficacia de esta vacuna. El gobierno ha dicho que no va a comprar hasta ahorita ningún tipo de refuerzos y por más que le preguntaron a la secretaria en sus comparecencias, los señores legisladores, hábilmente se escapó y no contestó, se hizo guaje respecto al punto. Es cierto, no es responsabilidad de la titular de la SEP, sino del señor López-Gatell y su jefe secretario de Salud, pero obviamente uno esperaría coordinación y si de plano, que hubiera una postura clara por parte de la titular de la SEP respecto a que sí, ella considera que se debe de tratar de ver el esfuerzo del gobierno mexicano por conseguir refuerzos o no, pero mira, se lavan las manos. Ahora eso complica todavía más este regreso que se ha hecho, pues digamos, poco a poquito, y en donde las cifras, Héctor, Leonardo, tienen que además ser tomadas con un grano de sal grandote. ¿Por qué? El martes, cuando la secretaria de Educación fue a la Cámara de Diputados, dijo que aproximadamente 2 millones de alumnos estaban ya de regreso a clases, perdón, 20 millones de alumnos. Es decir, que más o menos el 61% de la matrícula de todo el sistema educativo ha regresado a clases. En el caso de los maestros, estamos hablando supuestamente del 82% y de las escuelas, el 71% de las escuelas. Sin embargo, el diablo está en los detalles. Uno, porque nunca han dado cifras por nivel educativo. No sabemos cómo se distribuye el regreso en los estados. Y mucho menos nos han dicho de esos que supuestamente regresaron, ¿cuántos lo hacen, digamos, 100% de manera presencial y cuántos lo están haciendo de manera escalonada, unos días sí y después otros días van otros compañeros o una semana y una semana? De forma tal que pudiéramos tener con mayor claridad el tamaño verdadero de la presencialidad y no tratar de inflar los números. Y aquí creo que un punto nodal, colegas, es que para poder resolver un problema, lo primero hay que reconocerlo y hablar con la verdad. Y a mí sí ya me parece muy molesto que a estas alturas haya maquillaje de cifras, que uno tenga que estar pidiendo por acceso a la información y tratando de decirles, a ver, es que necesitamos establecer diagnósticos para la ruta de recuperación de aprendizajes, para estrategias para ir por estos chicos que abandonan la escuela, para estrategias para ver cómo atendemos el tema emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una resistencia o incluso un cinismo de la propia autoridad, decir, pídanlo por acceso a la información, y cuando se pide el acceso a la información, negar esa información o decir que hicieron una revisión exhaustiva de sus estadísticas y que no las encuentran. No existe a mi juicio, pero tú lo compruebas, porque sucede lo mismo cuando uno va y pide datos en turismo, ¿no? O cuántas plazas de empleo se han perdido, o tocas la puerta en el INSS,
No hay administración más opaca en la historia reciente de México en los últimos 20 años que no sabemos, no dan información, no transparentan datos, no sabemos cuántos maestros fueron vacunados. Este dato de el refuerzo y la segunda dosis a que aludía Héctor, no tenemos información. La secretaria evadió el tema en su comparecencia. No tenemos idea del éxito o la efectividad de los regresos. No dicen, ¿no? Lo más oscuro que hemos presenciado en años. Déjanos hacer una pausa. Marco, por favor, vamos a mensajes, volvemos enseguida. Esto es La Silla Roja con Marco Fernández. Vaya panorama el educativo que nos has planteado, Marco, muy preocupante, muy delicado. Yo concluía con este tema del oscurantismo y de la falta de rendición de cuentas, cero transparencia, cero información clara, puntual, precisa. Y esto me lleva a preguntarte ahora sobre el tema de corrupción. Así, a grandes rasgos, sabemos que este gobierno no instaló formalmente todo lo que la ley ya facultaba desde la administración anterior, es decir, una fiscalía especial anticorrupción, ministerios públicos, investigación. Eso pues está prácticamente no operativo, no funcionando. Y hay pues graves preocupaciones, sobre todo a partir de lo que vimos hace unos días, Marco, con este decreto del presidente donde faculta a la Secretaría de la Defensa y de la Marina a brincarse cualquier reglamentación, normatividad, certificación que señale la ley para avanzar en las obras de infraestructura. Sí, llanamente se brincaron la ley. El presidente salió y dijo que era para obviar trámites, para eludir la burocracia, pero pues lo cierto es que hay una violación a la ley aquí y esto cubre con un manto de oscuridad nuevamente pues la rendición de cuentas. ¿Cómo van las obras? ¿Cuánto dinero se invierte? ¿Cómo se ha gastado? ¿A quién se otorgan los contratos? Hace apenas un par de semanas el Reforma dio a conocer que 2 de las empresas a las que la Secretaría de la Defensa les había otorgado contratos eran empresas fantasma. Fueron a verlas, eran una casa habitación vacía, la dirección de la empresa. Marco, tu valoración en este sentido, por favor. Es que lamentablemente hay una distancia importante entre el discurso y los hechos por parte del gobierno federal en esta materia también. Y uno del sector que es, digamos, que apoya o simpatiza con el presidente López Obrador va a decir que no, que las críticas son nuevamente conservadoras del PRIAN, que dónde estábamos, por qué no criticábamos la educación antes, por qué no criticábamos la corrupción antes. Y pues la verdad es que nuevamente, pues por más ceguera ideológica o de fidelidad partidista que haya de algunos, pues hay otras personas que desde hace tiempo hemos estado documentando la de anterior, los problemas y las omisiones y la corrupción o los problemas educativos de antes y los de ahora. Y uno cuando empieza a documentar, en el caso de anticorrupción del gobierno de López Obrador, empieza a observar rápidamente por qué el discurso se lo llevó el viento. Él decía en campaña, el presidente decía que los gobiernos anteriores habían abusado de las asignaciones directas y que se acabarían estas y vendría la parte de esta famosa escalera que se tendría que barrer de arriba abajo, en donde no habría impunidad, nadie por encima de la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Que como nunca ha sido este gobierno transparente y que incluso por eso era innecesario el INAI, que las funciones las podría hacer función pública, etcétera. Uno empieza a ver si sí es cierto lo que está diciendo el presidente López Obrador o no. En el caso, por ejemplo, de la transparencia y en el que supuestamente nada debe y nada teme. Nada más que ahí están las estadísticas. Se ha incrementado la negativa de información respecto al gobierno de Peña Nieto, que no era el gobierno tampoco así súper transparente o gobierno, por supuesto, tampoco honesto, pues respecto a ese mal lugar donde veníamos, pues ahora estamos peor.
porque el 55% ha aumentado la negativa de las peticiones de acceso a la información por parte de este gobierno. 55%. Luego viene la parte de las asignaciones directas o, por ejemplo, el uso de la simulación de competencia al invitar solo a 3 personas a los contratos. Empieza a observar cómo ha venido la distribución de la excepción a la competencia para la contratación pública, en pocas palabras. En 2017, solo para compararlo, 37.2% del universo completo de contrataciones y de la obra pública del gobierno federal se exceptuaba a la competencia, ¿no? Y podemos hablar muchas de la simulación de la competencia, que la hubo. Ahora, uno observa cómo van las estadísticas en 2021 y el universo de excepción a la competencia, es decir, le asignas directamente, haces esta parte de invitaciones restringidas, o peor aún, un rubro oscuro que le han llamado otras contrataciones que se ha multiplicado de manera sustantiva. Bueno, en su conjunto, 59.3% de todos los contratos del gobierno federal han escapado a la parte de las licitaciones. ¿Ok? Entonces, tampoco es cierto que se iban a acabar con estas. Nadie por encima de la ley. Bueno, hemos visto, lamentablemente, que la corrupción no es un monopolio solo de una fuerza política u otra, sino que lamentablemente está extendida en nuestra sociedad. Y el caso de los señores de Morena no ha sido la excepción. Y ahí está, por ejemplo, el señor que era el representante de la Secretaría del Bienestar en Jalisco, que había sido removido de su cargo cuando reportes periodísticos evidenciaron cómo vendía a sobreprecio medicinas al sector salud, y eventualmente la empresa volvió a datos del gobierno federal cuando supuestamente había sido sancionado y nadie por encima de la ley. El hijo de Manuel Bartlett lo agarran en la movida cuando está vendiendo a sobreprecios los famosos ventiladores de cara, lamentablemente, a la pandemia. Gran escándalo. La entonces secretaria Irmeréndida Sandoval dijo que iba a hacer toda la investigación. Nada de nada. El propio papá, Manuel Bartlett, se le multiplicaron las casas y propiedades. Toda su vida ha sido político. Toda su vida. Primero priista, luego del PT, luego de Morena. Toda su vida. Pues, ¿cómo tiene más de 20 propiedades? ¿Y quién hizo una investigación? ¿Dónde estuvieron, por ejemplo, las famosas congelamiento de cuentas para decir, oigan, hay estas transacciones que no corresponden al historial salarial del señor? Nada de nada. Entonces, uno ve cómo hay casos y casos que lamentablemente la parte, por ejemplo, de los señores que han recibido de manera sustantiva recursos, que son los militares. Y que supuestamente deberíamos de confiar ciegamente que porque solo el ejército por sí mismo tiene lealtad a la figura presidencial y son buenos. Bueno, por supuesto que hay buenos elementos castrenses y también elementos que si no tienes los sistemas adecuados de contrapesos, de transparencia y demás, pues van a caer a la tentación lamentable de la corrupción. Uno observa, por ejemplo, cómo ha venido dándose presupuesto a Sedena y el contraste respecto al sexenio pasado. Otra vez, en 2017, la Sedena había ejercido un presupuesto de 3,099 millones de pesos. Para 2021, hasta ahorita, han ejercido 5,176 millones de pesos en este año, en lo que va del año. Y cuando uno observa, decir, bueno, a ver, ¿cómo han gastado este dinero? Ahora que se la pasan construyendo y le han multiplicado sus acciones, ¿qué están haciendo, compañeros? Pues uno observa cómo de repente ha aumentado de manera sustantiva la parte que se utiliza precisamente para las asignaciones directas. De hecho, hay un dato que ahorita estaba observando mis notas. Los datos que acabo de decir son los de las asignaciones directas que hace el ejército, 5,176 millones de pesos. En total ha recibido un presupuesto de 15,770 millones de pesos. Perdón por error, pero aquí está la precisión. Es decir,
el ejército emula al gobierno federal que le está gustando asignar directamente. Y ahora, como si no fuera suficiente esto, el gobierno, el presidente instruye sin fundamento legal a hacer un decreto que establece que bajo la excusa de seguridad nacional e interés público, se le dispensen de los trámites administrativos, de los requerimientos, de los requisitos legales para hacer obras de infraestructura en un amplio abanico que va desde la parte hídrica, hidráulica, la parte energética, incluso hasta la parte de salud. En toda esa parte hay telecomunicaciones, etcétera, que se le dé de manera automática dentro de 5 días el permiso provisional para hacer la obra, y si incluso la dependencia del gobierno federal que está observando estos contratos no contesta, se le da automáticamente la autorización a aquellas obras de infraestructura construidas por el gobierno. ¿Quién es el constructor del gobierno por excelencia en estos momentos? El ejército. Y al ponerlo bajo la categoría de la parte de seguridad nacional y de interés público, pueden abusar para entonces, además, no solamente ya vimos que han estado aumentando las negativas de dar acceso a la información, sino que ahora, bajo esta figura, entonces tendrían el pretexto legal para decir, yo no te puedo dar los contratos del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, del Felipe Ángeles, por ejemplo, o del aeropuerto en Tulum, o del Tren Maya y demás, porque por seguridad nacional. De hecho, ya lo empezaron a hacer. Ahí está cómo tus colegas de Latinos, el periodista Carlos Loret y sus periodistas, cuando estaban haciendo averiguaciones precisamente al respecto, les negaron información bajo el pretexto de seguridad nacional. Entonces, esto de que nada debe, nada teme, y que son súper transparentes y que no son como los de antes, perdónenme, pero uno empieza a observar la evidencia y esto no se sostiene. No, pues cuando uno ve los números así, fríamente, no son como los de antes, son peor. Marco, Héctor Jiménez, por favor. Sí, hay mucha gente en este momento, a estas alturas, después de conocer cómo fue y de qué va este decretazo, Marco, Leonardo, que se pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Consultando a especialistas, sin duda va a caer la controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No, se me pregunta mucha gente también, ¿se sabe si va a proceder o no? ¿Hay elementos fundamentales para echarlo abajo? ¿Quién va a pagar a los abogados para esto? ¿Quién tendría que dar el primer paso para esto? ¿Qué organizaciones? ¿Qué parte de la sociedad, Marco? Y también, si se espera una conclusión de la Suprema sobre este decreto con el tiempo suficiente para amarrar de alguna manera las manos al ejército, al gobierno federal, y que se caiga en este tipo de corruptelas como tú lo has mencionado. Son varias preguntas, Marco. Mira, yo creo, Héctor, que aquí aplica el dicho que golpe dado nadie lo quita. Es decir, que entre voy y veras y que se activa la máquina del derecho para tratar de desafiar jurídicamente este decreto, pues van a estar contratando de esta manera y saltándose, por ejemplo, requisitos del impacto ambiental de las obras. Ya lo han hecho, ahí está lo que documentó en su momento la Auditoría Superior de la Federación cuando hacen una auditoría de desempeño, por ejemplo, en Dos Bocas, y claramente el documento de la auditoría dice cómo comenzaron la obra sin tener ni siquiera un estudio de impacto ambiental. ¿Okay? Y el presidente dice, no, es que no es una cuestión de transparencia, es una cuestión de justo que nos evitemos trámites que están deteniendo estas buenas obras y confíen en nosotros. No, pues los estudios de impacto ambiental, los requisitos que se hacen para la buena construcción de la obra, para construir infraestructura y demás, no es solamente burocracia, no es solamente que a alguien se le ocurrió por estar fregando, sino que justo lo que se necesita es, y es lo que no hemos hecho en este país, lamentablemente, no solo en este sexenio, sino también en los anteriores, que realmente se aplique la ley cuando haya estudios de impacto ambiental que, por ejemplo, eviten desastres naturales como han sido en otras obras de infraestructura y como están haciendo ahora en las del gobierno actual.
La parte de la maquinaria del derecho, ¿cómo se va a activar? Yo, en mi entendimiento, hay dos vías para tratar de atacarle la legalidad de este decreto. Por un lado está la controversia constitucional. Al ser, al, este decreto, al decirle a las instancias del gobierno federal, ustedes no obedezcan la ley de obras, por ejemplo, no tienen que seguir todas las leyes que están regulando la parte ambiental de los proyectos y demás. Ustedes por el decreto den el permiso de manera provisional. En pocas palabras, empuja a los funcionarios públicos a estar violando la ley. Y con ese decreto, el presidente además está invadiendo las atribuciones del Congreso. Por eso uno podría pensar que vendría la controversia constitucional, como ya de hecho solicitaron 53 senadores de la oposición en el Senado, pero hay un pequeño detalle. Para activar la maquinaria del derecho, se necesitan las condiciones políticas para hacerlo. Y eso es lo que no tenemos, porque quien tendría que presentar formalmente esta controversia es o el presidente de la Cámara de Diputados o la exministra de la Suprema Corte y hoy presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, quien supuestamente, pues uno pensaría que si realmente honrara su experiencia y carrera judicial, no tendría duda de observar que no hay fundamento legal y era darle la facultad al Ejecutivo para establecer un decreto de esta naturaleza y por lo tanto claramente está violando la Constitución. Pero pues digamos que ya hemos visto los primeros 2 años y medio de gobierno que la señora Olga Sánchez Cordero, digamos que no se caracteriza por su independencia o por tener capacidad de desafiar cuando no esté de acuerdo al señor presidente, su ex jefe. Por lo mismo, pues difícilmente, a pesar de que ya solicitaron los 53 senadores que se presente la controversia constitucional, ella va a acceder y presentarla formalmente a la Suprema Corte. El INAI ha dicho que está estudiando el caso para ver cómo esta condición de la parte del interés público y seguridad nacional y sus consecuencias sobre la transparencia, sobre la ley de transparencia que ellos están obligados a cuidar y que se implemente, sea motivo para establecer una controversia constitucional. Vamos a ver si realmente se anima el INAI a establecer, ojalá así sea, esta controversia para ver si la Suprema Corte, la cual ha venido renovándose y que justo en esta semana que acaba de terminar llega una nueva ministra completamente, pues digamos, con tintes políticos. Perdón, es que esa es la verdad. Uno observa pues, sus características, su historial, y es, digamos, una persona leal al proyecto del presidente. Entonces veremos si a la hora de activar, si se llega a activar la maquinaria de la controversia constitucional y llega a la Suprema Corte, esta creciente mayoría de jueces de la Suprema Corte nombrados por el señor presidente tienen realmente la capacidad de ejercer la independencia judicial y revisar en sus términos completamente constitucionales y legales y decir, esto claramente no se sostiene en términos constitucionales. Yo lo veo cuesta arriba. Del otro lado, ¿cuál es la segunda alternativa que queda? Pues que un particular, una empresa, un individuo que sienta que su derecho a poder participar justo en procesos de licitaciones para la construcción de estos proyectos de infraestructura, se está violando ese derecho a través del decreto de privilegiar a el contratista del gobierno, es decir, al ejército, y por lo tanto se decida amparar en contra de ese decreto. Yo lo que no sé, con toda franqueza, te lo pregunto a ti, te devuelvo la pregunta, Héctor, Leonardo, si ustedes ven a una empresa o algún particular con los tamaños para estar dispuestos a demandar simultáneamente pues, al presidente, al gobierno federal y sobre todo a sus aliados, los militares. No lo veo tan fácil. Sí hemos visto que hay gente que ha desafiado en los tribunales decisiones del gobierno y eso le ha irritado al presidente, sí.
pero ahora con este clima creciente de captura de las instituciones, de varias instituciones políticas por parte del Ejecutivo Federal, pues yo lo veo también complicado. Y cuando uno observa el decreto, es inevitable también ver las condiciones en las cuales se hizo el decreto. Es decir, los antecedentes. Por un lado, vemos una crisis, ustedes hace unos días hablaban de esa crisis al interior de la Auditoría Superior de la Federación, en donde la propia institución encargada de revisar que el ejercicio de los recursos públicos se haga de manera adecuada y cuando se detecte un presunto delito, lo denuncie de manera inmediata, hace un cambio unilateral por parte del auditor de su reglamento para concentrar las funciones de decidir si sí o no establece esa denuncia. Y además sabemos, y eso uno hubiera esperado que los legisladores preguntaran esta semana al jurídico de la auditoría cuando fue a tratar de explicar el reglamento, que de las 1,004 denuncias que ha presentado la auditoría, solamente 24 han causado sentencia, ¿verdad? Entonces, uno observa, por ejemplo, aquí cómo se hace esta erosión de la auditoría superior. Uno esperaría cuando estalla la crisis la necesidad de fortalecer a la auditoría y de cuidarla, de que no haga política, sino que realmente ejerza sus atribuciones y lleva las consecuencias a quienes hayan mal usado los recursos públicos y demás. Pero va ante sus jefes, la Comisión de Vigilancia en la Cámara de Diputados, que están más preocupados los señores legisladores de quedar bien con el auditor que exigirle cuentas. Es igualito que hace ratito hablábamos de la educación. Yo le invito a la gente a ver tanto la comparecencia en el Senado como en la Cámara de Diputados de la secretaria Delfina, y con muy contadas y honrosas excepciones, el resto de los legisladores ni siquiera ejerciendo su función constitucional como representantes nuestros para que independientemente si son o no son del mismo partido, hacerles preguntas básicas de rendición de cuentas. Entonces, ni le piden rendición de cuentas al auditor, no le piden rendición de cuentas a la secretaria. Entonces uno empieza a observar cómo se está todavía erosionando más el funcionamiento de las instituciones, y ahora, como cereza del pastel, vamos a establecer un decreto en el que vamos a poder asignar de manera directa los recursos, vamos a tratar de tapar cualquier rendición de cuentas de los contratos al decir que son seguridad nacional e interés públicos, y entonces, perdón, sí pareciera que el que debe la teme y por eso utiliza estas argucias legales. Pues malas, Marco, sin duda alguna, porque no avanzamos en ningún sentido de los que has mencionado. Al contrario, hay un retroceso. Esto que acabas de decir sobre la Auditoría Superior de la Federación, aquí en la silla tuvimos al auditor Lozano, quien presentó su renuncia y nos contó todo el caso hace un par de semanas, y la verdad fue pues muy preocupante observar cómo este cambio de reglamento interno, en vez de impulsar la presentación de denuncias y contribuir a la apertura y a la rendición de cuentas, hace justamente lo contrario. Muy lamentable. Coincido contigo, yo no veo a ningún empresario presentando una controversia constitucional, un recurso, pero tengo esperanza en el INAI, en que lo haga, y también tengo esperanza en la bancada de oposición en el Senado para que presenten recursos y detengan el decretazo. Marco. Pues ojalá, o sea, yo creo que sí lo van a intentar, pero por eso hablaba que políticamente, para que, por ejemplo, la controversia constitucional de los legisladores de oposición en el Senado pueda prosperar, quien tiene la facultad legal de presentarla formalmente es la presidenta del Senado. Y si dice no, dijo no y no se presentó. Y pues yo no veo, salvo que tú hayas observado algo que pues no me dieron mis lentes para ver durante estos 2 años y medio, yo no veo en nada en el comportamiento de Olga Sánchez Cordero de capacidad de independencia para poder decir, no, señor presidente, aquí sí ya, perdón, podemos ser aliados, lo que sea, pero usted se pasó de tueste, está violando la Constitución y sí procede esta controversia para que los señores en la Suprema Corte de Justicia decidan al respecto. Eso yo no veo que vaya a pasar. No, yo
estoy de acuerdo contigo, tampoco lo veo, y mucho menos de Olga Sánchez Cordero, que pues carece de absoluta autonomía e independencia de pensamiento propio y de actuación política individual. Es una muñequita del presidente, en ese sentido, actúa solamente bajo el designio presidencial, y lo hemos visto en estos 3 años continuos. No, hablo de la bancada por separado, de que lo presenten los partidos políticos, de que no el Senado como órgano, sino la bancada de oposición. Ahí tengo esperanzas. Héctor, te escuchamos. Estamos en la recta final, nos quedan... Es que legalmente no se puede. Perdón, no, es que legalmente no se puede. O sea, por eso digo, pues eso no va a poder pasar, porque ya dijo la mayoría, o sea, no la mayoría, el 53 senadores de la oposición dijeron, queremos la controversia. Y ya dijeron, lo vamos a estudiar. Pues no creo que prospere el estudio, ¿verdad? Pues no. En fin, nos quedan 4 minutos. Héctor, puntos finales y conclusiones. Marco, por favor, adelante. Sí. Bueno, justo sobre esa misma línea, Leonardo, Marco, nos queda la preocupación. A ver, forzosamente, y es pregunta también, ¿se requiere que por órgano institucional puedan presentar este recurso? Y es decir, cualquier ciudadano de a pie no podría presentarse con un abogado y poder presentar este recurso de controversia, de apelación, Marco. El recurso legal de la controversia constitucional está, digamos, delimitado para instituciones del Estado mexicano. Una de ellas lo está estudiando, ojalá que sí se atreva a hacerlo, que es el INAI. Del lado de los ciudadanos, del lado de las empresas, lo que ellos tendrían que recurrir es al amparo, es decir, atacar en los términos legales a través, y está a la disposición legal. Lo que no sé es si va a haber las personas, las organizaciones que estén dispuestas a enfrentarse al gobierno federal y sobre todo a sus aliados, que son los constructores, que es el ejército. Legalmente se puede. Vamos a ver si hay la fuerza suficiente, el valor suficiente, digamos, la multiplicación, la coalición de actores, porque si van solos igual les va a ir peor. A lo mejor si hay actores que entienden la importancia de que ante este abuso que va, insisto, a aumentar la discrecionalidad y la opacidad. Es que esto es lo que me parece básico. O sea, que se entienda, ahí está, no es mito, no es de que tenga uno postura anti López Obrador. Es que vean los hechos. No hay más ciego que el que no quiera ver. Si se empieza a detectar que, por ejemplo, en el reportaje que hicieron los señores de Latinos, y dijo el gobierno, es falso, pero no dijeron por qué es falso. Es decir, contrataron empresas fantasmas, hicieron contratos con tlapalerías que no tenían la capacidad de dotar todos los suministros que se requiere para la construcción del Felipe Ángeles. Y no pasó nada. No vemos al nuevo titular de la función pública, es decir, tenemos que hacer una investigación por procedimiento, para ver qué está pasando, que sí se haya construido, sí se hayan asignado los contratos, ya se asignaron directamente, pero que se hayan hecho de manera correcta, de acuerdo a la ley de obra pública y demás. Calladito se ve más bonito el señor secretario de la función pública. Entonces, uno empieza a observar, insisto, el funcionamiento de las instituciones. Vean cómo ha habido una politización, perdón, otra vez, o cómo vamos a llamar el comportamiento que ha tenido durante estos años la unidad de inteligencia financiera. Los anteriores, los del gobierno anterior, sí, tenían un problema también muy serio de usar para propósitos de corrupción esa unidad. Ahora, el extitular, bueno, ya es extitular, pero también había rasgos de no un uso democrático de la unidad a su cargo, en donde no había la misma probabilidad de que le congelaran las cuentas a alguien amigo del presidente que a alguien que no era amigo del presidente. O sea, no es que viéramos que le congelaran las cuentas al señor, por ejemplo, el representante de la Secretaría del Bienestar en Jalisco, o que hicieran, ay, vamos a congelar las cuentas de Bartlett porque parece que no salen los números respecto a los movimientos raros que hay en sus cuentas. No hubo nada de eso. Y ahora viene un señor, Pablo Gómez,
que solo tiene en su historial una amplia carrera político legislativo, pero tiene nula experiencia en el tema técnico de la inteligencia financiera. Y ese es el que se ratificó como titular de la unidad financiera, de inteligencia financiera. Entonces uno va viendo, y ya ni hemos hablado ahorita de la Fiscalía General y los comportamientos politizados de su titular, Gertz Manero. Entonces vamos por el recorrido del andamiaje que tendría que servir para poder impulsar un Estado de Derecho, la rendición de cuentas, y la verdad el panorama es muy desolador. Si a eso se le suma que en temas educativos, que tendría que ser la política por excelencia para tratar de atender el problema de la pobreza, de la desigualdad, estamos a la deriva, navegando de a muertito. Viendo, pues dicen que no, pero ya están mejor pensando en la candidatura del Estado de México de la señora Delfina Gómez que atender la emergencia educativa. Pues así no se puede construir un futuro que sea alentador de una democracia que sí atienda a los menos favorecidos, que sí logre por fin reducir los problemas de corrupción. No es, insisto, no veníamos de un pasado idílico. Mucha gente, con mucha razón, votó enojada por los comportamientos del PAN y del PRI, pero vino la promesa que las cosas iban a ser distintas, que no iban a ser iguales, que justo iba a ser transparentes, que se iban a caber las asignaciones directas, que se iba a privilegiar la educación. Le dijeron a los maestros, le tomaron el pelo, les dijeron en la Constitución que ahora es su derecho a capacitarse y les recortan en el 89% los recursos para la capacitación. Entonces, perdón, pero uno empieza a observar la contradicción entre las promesas y la realidad. Y no hay forma de de guardar silencio y no señalar con los puntos sobre las IES estas negligencias por parte de esta administración. Muchas gracias, Marco. Se nos termina el tiempo. Yo creo que has pintado un panorama y un diagnóstico agudo, preciso, doloroso para la realidad del país y pues muy crítico al gobierno, pero pues coincido contigo. Aquí vivimos un desdoblamiento, una realidad doble entre el discurso y los hechos cotidianos. Marco Fernández, te agradezco profundamente este tiempo y esta oportunidad. Héctor Jiménez Landín, un abrazo y muchísimas gracias. A usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos. Aquí La Silla Roja puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, gracias.